Entonces vamos a empezar ahora a ver la difusión con una reacción química heterogénea, donde aquí lo representa BERT, que es la sección 18.3, es el reactor catalítico de longitud L, va a pasar gas A, y acá se va a llevar a cabo la reacción 2A, que da B, que esta también la podemos representar como A, que da un medio de B, ¿no? Es equivalente. ¿Sí? Bueno, entonces, estas son esferas cubiertas con un material catalítico, donde se va a llevar a cabo la reacción química, que es la diferencia con respecto a una reacción homogénea. Reacción homogénea nada más hay no hay distinción de fases. Aquí, sin embargo, sí, está la fase gas y la fase sólida. Puede haber líquido también, ¿no? Pero bueno. Entonces, aquí lo que nos dice Perf es que este diagrama esquemático de un reactor catalítico en el que A se convierte en B. Y esta es la representación idealizada o modelo del problema de difusión cerca de la superficie de una partícula catalítica. Entonces, aquí lo que hace Bird es como que hacer un acercamiento en una esfera, o sea, como que en la interfase esta, lo ha puesto con otro color. Aquí está, por ejemplo, y no se lo voy a poner con... Y esto es lo que hace aquí, ¿sí? Para que les quede claro. Este es como si estuviera toda más cerca, que no distinguiera la curvatura de la esfera catalítica. Eso es como si fuera una superficie plana, donde se va a llevar a cabo la reacción química. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las suposiciones que hay. Estamos en el estado estacionario. No es solución diluida. ¿Qué más? Unidireccional. Donde vamos a hacer el balance de materia. Va a haber reacción química. Entonces, aquí vamos a hacer el análisis. En donde vamos a hacer el análisis de balance de materia, no hay reacción química. Porque luego hay veces que se confunden, porque piensan que sí va a haber reacción. Sí hay reacción química en todo el reactor, pero nosotros lo estamos haciendo en la superficie del catalizador, como si fuera una película plana. Entonces, donde va a llevarse a cabo la reacción química es en la superficie, a diferencia del caso de la reacción homogénea, donde la reacción homogénea aquí se llevaba a cabo la reacción química. Entonces, ahí sí tomamos un término el término de reacción química. Sin embargo, aquí no. Entonces, va a ser un poquito menos complicado. Ahora, ¿qué más? Isotérmico. ¿Qué más? Pues son las determinar. A ver aquí qué es lo que vamos a determinar. Es el perfil de fracciones, NaZ, y ya, ¿no? La vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de hacer el análisis? Les digo, esto es como a nivel macro y esto a nivel, no micro, sino a nivel de la superficie del catalizador. Entonces, ¿qué es lo que seguiría después de ahí? Pues vamos a ver la relación o la ecuación de la ley de Fick generalizada. Entonces aquí es NaZ es igual a menos C por D, DAT, dXA en DZ más XA por NaZ más NBZ. Entonces tenemos que ver la relación que existe entre NaZ y NBZ, que eso es la diferencia en la cuestión cuando solamente teníamos la difusión. Solamente aquí vamos a tener el término de la convección, en este caso la convección natural. Entonces, esto es la diferencia que tenemos cuando utilizamos la ley de Fick
generalizada. Entonces ahí les digo, la podemos ver así o la podemos ver así, la reacción química. Entonces aquí lo que vemos es la relación que existe entre NBZ. Lo voy a poner con rojo para... Ahorita voy a continuar con esta expresión. NBZ es igual a menos un medio de NaZ. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que por cada mol de NaZ consumida, por ese signo negativo, porque tienen signos opuestos, se va a producir media mol de B. Sí, luego hay veces que esto como que les causa conflicto. Créanme que les causa conflicto, pero aquí nada más lo podemos ver así, miren. Por una mol de A consumida, vamos a tener media mol de B producida. ¿Sale? Entonces, ya viendo la relación que existe entre esto, pues lo que vamos a ver es sustituirlo este NBZ acá. Entonces, es lo que voy a hacer. Entonces, sustituyendo en ley de Fick generalizada, esta, entonces tenemos que NaZ, voy a poner ya con NaZ es igual a menos C por DAB por DXA dz más XA por NaZ. NBZ es igual a menos un medio de NaZ. Entonces esto es igual a un medio de NaZ. Se suman, ¿sí? Entonces ya de ahí lo voy a bajar la cámara porque ya no se está viendo. Entonces ya de ahí voy a continuar, que sería NaZ. Esto pasa del otro lado con signo negativo, menos un medio de NaZ igual a menos C por DAB dXA dz. Por lo tanto, esto lo puedo factorizar. NaZ quedaría NaZ. Y lo voy a factorizar. Esto quedaría, lo voy a poner aquí. NaZ por 1 menos 1. A ver, espérenme, ¿sí? Ah, no, aquí me falta algo, ¿verdad? Aquí por eso les digo que hay que tener cuidado, porque eso me estaba pasando. Aquí está multiplicado por esto, entonces esto es un medio de XA. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que esto es NaZ menos, por este XA me queda un medio de XA NaZ, entonces es 1 menos un medio de XA. Entonces ya agarro, lo divido, menos C por DAB entre 1 menos un medio de XA por la derivada de XA con respecto a Z. Entonces, les digo, esto es lo que se va agregando, o la diferencia con respecto a lo que habíamos visto anteriormente, que nada más era pura difusión. Entonces, después de esto, pues, ¿qué se tiene? Pues, realizando el balance de materia en delta B, ¿sí? Que es igual a el área, no, este no es delta, es área, por delta Z, que ese todavía no se ve aquí, pero está acá ahí está. Esto es lo que se va transfiriendo aquí. Aquí esto es A, va a reaccionar B. Entonces lo estamos haciendo con respecto a A. Entonces NaZ en Z, NaZ en Z más delta Z. ¿Sí? Entonces ya de ahí, ¿qué es lo que pasa en el balance? Pues que entrada menos salida más generación o consumo es igual a la acumulación. Les digo, en el caso de aquí no hay reacción química, esto es igual a 0. No hay acumulación, por lo tanto, entrada menos salida es igual a 0. Entonces, sustituyendo términos, quedaría como el área por NaZ en Z menos el área por NaZ en Z más delta Z igual a 0. ¿Sí? Pues entonces ahí ya... ¿Qué es lo que se hace? Pues se saca
se reacomoda, reacomodando. Y sacando el límite, que lo voy a hacer. Bueno, dividiendo entre A por delta Z y sacando el límite, y esto ya lo hemos hecho varias veces. Entonces es menos el área por delta Z por NA Z, Z más delta Z menos NA. Aquí el área es constante, ¿sí? El área de transferencia. Entonces aquí lo que se cambia, lo que se cancela es esto. Entonces esto es el límite, menos el límite cuando delta Z tiende a 0, de NA Z, Z más delta Z menos NA. Entre delta Z, y esto es igual a 0. Por lo tanto, esto es de, la voy a dejar así como está en el libro, que sería el menos NAZ. NAZ de Z es igual a 0. Entonces aquí el camino 1, pues es que separando variables e integrando, la voy a hacer. Es igual a 0 de Z integrando. NAZ es constante. Es por un lado, ¿no? Entonces, continúo. Tenemos la expresión del flux de la ley de Fick generalizada. Ya vimos la relación que existe entre A y B a partir de la reacción A que da un medio de B. ¿Sí? Entonces ya vimos que la expresión, esto es lo que se va agregando o la diferencia que teníamos antes con la ley de Fick solamente. Entonces, del balance de materia, el otro camino, 2, es el camino 2, se sustituye la ley de Fick generalizada, entonces es menos, que al igual este les digo, si quieren pueden quitarlo porque está igual a 0, explico, no hay problema, pero bueno. De Z menos C por DAP en 1 menos 1 medio de XA por DXA de Z igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Pues esto es constante. Constante con respecto a la posición. Sale, y luego como está igualada a 0, ya sea que sea positivo o negativo, no importa aquí, porque está igualada a 0. ¿Sí? Cuando tengamos otro término, sí es importante este signo. ¿Sí? Bueno, entonces esto ya lo pasamos, y nos va a dar la ecuación diferencial a resolver. Esto lo pasamos, lo sacamos, y lo dividimos. Entonces, por lo tanto, ya le voy a saltar un paso de Z, que no es tan difícil, creo yo. 1 entre 1 menos 1 medio de XA por DXA respecto a Z es igual a 0. Esa es la ecuación diferencial ordinaria a resolver. Esto lo voy a poner así, esto es igual a 0. Esto implica esto. Esto no se ve como flecha. ¿Sí? Entonces, separando variables e integrando, y ahora sí lo voy a tratar de hacer con mucho cuidado, es álgebra, ¿no? 2 veces, ¿verdad? 2 veces. Porque si nos da un signo, cuestiones de este tipo, ahí hay problemas. Entonces, de 1 entre 1 menos 1 medio de XA de Z es igual a 0 de Z. Integramos la integral de una derivada de algo, pues es el mismo algo. Este es 1, por lo tanto, 1 entre 1 menos 1 medio de XA de Z es igual a C1. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Pues separo variables e integro. Entonces, aquí lo que tengo que hacer
Lo voy a separar y voy a... Entonces sería dxa entre 1 menos 1 medio dxa igual a 0, no, a 0 no. C1 por dz entero. Sale esta C1, pues es constante, sale de la integral, esta está facilita. Esta también no está tan complicada, es de las menos complicadas, nada más hacemos un cambio de variable. U es igual a ¿qué? U es igual a 1 menos 1 medio de xa. De U es igual a menos de, no, sí, menos de xa, ¿no? Menos de xa sobre 2. Entonces aquí de xa es igual a menos 2 veces de U. Entonces ya nada más sería, quedaría menos 2 veces de U sobre U, quedaría menos 2 veces el logaritmo de 1 menos 1 medio de xa igual a C1z más C2. ¿Sí? Esta es la solución general. ¿Qué necesitamos para obtener la solución particular? Pues dos condiciones de frontera. Entonces, condición de frontera 1 en z igual a 0, a partir de la situación física, ¿sí? En z igual a 0, xa es igual a xa0. La condición de frontera 2 sería en z igual a delta, delta, es esta delta. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues xa es igual a aquí. Entonces, aquí esto es interesante y no es tan fácil de visualizar. Entonces, aquí está la película estancada. Y les decía, no es que sea un problema, sino más bien se tiene que transportar desde aquí, en el borde de la película de gas estancada, hasta la superficie catalítica. Y en la superficie catalítica, ¿qué va a pasar? Pues va a ocurrir esto. Por eso vemos la relación estequiométrica en la ley de Fick generalizada. Va a reaccionar instantáneamente, va a pasar así. Esto va a pasar a B rápidamente. O sea, nada más como que toca, ¡chip!, se convierte a B. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a valer xa? 0. Eso es lo que representa esa situación física. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer de manera similar al caso de la celda de Arnold, vamos a utilizar las dos condiciones de frontera. Entonces, empiezo con la primera, menos 2. Logaritmo, les digo que aquí como que luego el libro de Bird como que creo que hace un poquito más de ruido, entonces lo voy a dejar así, lo voy a hacer tal cual como lo estoy haciendo, sin meter la cuestión como lo hace Bird. Todo logaritmo de 1 menos 1 medio de xa0 es igual a C1 por 0 más C2. Por lo tanto, esto pues va a ser 0. C1 por 0 va a dar 0. Por lo tanto, les digo que es un poquito menos complicado que la de la ley de la celda de Arnold. Entonces, C2 es igual a menos 2 logaritmo de 1 menos 1 medio de xa0. Entonces, ahí tenemos ya C2. Ahora, si todavía puedo, con esta quedaría menos 2. Esta es la 1, la condición de frontera 1. La condición de frontera 2, menos 2, logaritmo de 1 menos 1 medio por 0. Esto es igual a C1 por delta más C2. ¿Sí? Aquí esto va a ser, pues esto es 0. Todo esto va a ser 1. Vamos a alcanzar a ver esto. Lo voy a bajar un poquito y lo voy a bajar así. Y lo voy a continuar. Entonces, esto va a ser 1. Y menos 2, esto si no lo voy a poner aquí. Menos 2 logaritmo de 1. Esto es igual a C1 por delta más C2. Logaritmo de 1, pues eso va a dar 0. Por lo tanto, C1 y esto C2, pues es esto. Esto, pues aquí lo sustituyo, lo voy a sustituir. Entonces esto lo pasa con signo, si no lo voy a dejar así. 0 igual a C1 por delta menos 2
logaritmo de 1 menos 1 medio de x a 0. Por eso les digo que lo estoy haciendo, lo estoy tratando de hacer con cuidado para que no me pase lo de la celda de Arnold. Entonces ya esto lo paso del otro lado. Sí, ¿verdad? Esto es positivo, pasa como positivo, está negativo, pasa positivo. Entonces C1 por delta es igual a 2 veces el logaritmo de 1 menos 1 medio de x a 0. Entonces aquí es C1 es igual a 2 veces el logaritmo de 1 menos 1 medio de x a 0 sobre delta. Entonces, hasta ahí. Luego, ya que lo que sigue, pues sustituyen la solución general para obtener la solución particular, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ya nada más para, otra vez, nada más para terminar con eso de las condiciones de frontera, les decía, x es igual a 0 en la superficie catalítica porque va a reaccionar instantáneamente, nada más se transporta. Aquí no hay reacción química, solamente hay reacción química en la superficie catalítica, y ahí instantáneamente se va a pasar a B, por lo tanto, x es igual a 0. Ahora, tenemos la solución general, que es esta. Entonces vamos a sustituir las condiciones de las constantes. Esto sería menos 2, logaritmo de 1 menos xa, que es la variable, es igual a C1, no, este es un medio, ¿verdad? Menos un medio de xa, esto es igual a C1, que es positivo, 2 logaritmo de 1 menos 1 medio de x a 0 sobre delta, esto es C1, lo voy a poner acá, por Z, y debe ser dimensionalmente homogénea, más C2, que sería menos, ¿verdad? Con este signo, bueno, con el signo, menos 2 veces el logaritmo de 1 menos 1 medio de x a 0, ¿sí? Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Esto es z entre delta, lo voy a factorizar, menos 2, logaritmo de 1 menos 1 medio de x a es igual a 2 logaritmo de, sí, 2 logaritmo de 1 menos 1 medio de x a 0, que multiplica a z entre delta menos 1, ahí así. La voy a dejar, la voy a tratar de dejar como está. Sí. Entonces aquí, pues cancelo el 2. 2 se cancela, que está multiplicando en ambos lados. La voy a dejar como está en el libro de Birth. Esto es... A ver, logaritmo de 1 menos 1 medio, ese sí está bien, 1 menos 1 medio de x a. Esto es igual, la voy a pasar para acá para que se vea, z entre delta menos 1, para que quede como en el libro de Birth, 1 menos 1 medio de x a 0. Aquí este signo está, sí está con este signo negativo. Lo paso para acá. Entonces esto lo puedo intercambiar. Lo voy a reescribir, logaritmo de 1 menos 1 medio de x a es igual a, esto lo cambio, logaritmo de 1 menos 1 medio. Lo voy a subir, lo voy a utilizar las de los logaritmos. Este le digo que lo cambio, es 1 menos z sobre delta. Le saco exponencial a ambos lados. Sí. Entonces nos queda que 1 menos 1 medio de x a es igual a 1 menos 1 medio de x a 0. Si todavía se alcanza a ver, es 1 menos z sobre delta. ¿Sí? Y ese en principio es el perfil de concentraciones. Entonces, ahora, aquí puedo verificar que si es o no es la condición de frontera considerando esto, pues por ejemplo, en z igual a
¿a qué? Dijimos z igual a 0, por ejemplo. Tendríamos que esto es 0, quedaría... Lo voy a... Esto no, es nada más para verificar que realmente esa sea la solución correcta del perfil de concentraciones. Así lo puedo dejar, o también lo puedo dejar en términos solamente de x. Ahorita igual lo voy a hacer, lo voy a despejar, ¿no? Aunque esto de la derivación yo no recuerdo cuando está elevado al lado. Pero bueno, en z igual a 0, tenemos esto, 1 menos 0, pues es 1, entonces es 1 menos 1 medio de xa es igual a 1 menos 1 medio de xa 0. Entonces aquí este se cancela con este, signo negativo con este, 1 medio y 1 medio, entonces xa es igual a xa 0. Se comprueba que tenemos la condición de frontera, es la correcta. Vamos a verificar la otra condición de frontera, que sería en z igual a ¿qué? A delta. Entonces aquí sería 1 menos z, z entre delta vale 1. Entonces 1 menos 1, 0. Entonces 1 menos 1 de x es igual. Todo número elevado a la 0 da 1. Por lo tanto, es 1 medio de xa es igual a 0. Por lo tanto, xa es igual a 0. Y se verifica la otra condición de frontera. Entonces, otra, ya tenemos el perfil. Aquí está el perfil de fracciones, ¿sí? Ya despejado, aunque aquí ya lo tenemos, ¿no? Ahora, ¿esto para qué? Pues para obtener, hay dos formas de obtener el flux mediante la derivación, que ahorita no lo voy a hacer la derivación, lo voy a hacer más directo, con la expresión del flux, ¿sí? Pero también pueden derivar esta expresión de xa, de z, la derivan y esta la sustituyen, ¿sí? Entonces, para la obtención del flux, les decía, se puede hacer la derivación de x tan de z y se sustituye aquí, o sin pasar por el perfil de fracciones en este caso, el balance de materia se tiene que NaZ es constante. Entonces, de la expresión del flux, tenemos que NaZ, separamos variables, de z es igual a menos c por dAB por dxa entre 1 menos 1 medio de xa. E integramos, ya lo que decía, ¿no? Los límites, bueno, antes de eso, NaZ es constante, sale de la integral. Esto sale de la integral. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites? En z igual a 0, xa es igual a xa 0. En z igual a delta, pues aquí va a valer 0, ¿sí? Entonces aquí tenemos que NaZ por la integral de dz, pues va a ser delta. Voy a poner el z, desde 0 a delta. Esto es igual a un cambio de variable de manera similar al caso anterior. Es la misma integral. U es igual a 1 menos 1 medio de xa. De u es igual a menos de xa sobre 2, que esto implica que es equivalente a decir que de xa es igual a menos 2 veces de u. Entonces aquí es menos por este menos va a dar más c por dAD, ya me voy a saltar un poco, por 2 veces, que lo voy a poner acá, esto es igual a más 2 veces, CA por el cambio de variable, por el logaritmo de 1 menos 1 medio de xa. ¿Desde dónde? Desde xa 0 hasta 0. ¿Sí? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es factorizar, bueno, sí, factorizar 2c de AB por el logaritmo de la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. 1 menos 1 medio por 0 menos logaritmo de 1 menos 1 medio de xa 0.
Ahí así, ¿no? Entonces, NAZ, no se alcanza a ver bien, sí, NAZ por delta, esto es igual a 2CDAP. Entonces, logaritmo de, pues 1, esto es 0, y lo voy a dejar como está en el libro de Berg, que sería menos el logaritmo de 1 menos 1 medio de x a 0. Entonces, esto aplicando las leyes de los logaritmos, tenemos que NAZ es igual a 2 veces C por DAB entre delta por el logaritmo de 1 sobre 1 menos 1 medio de x a 0. Y esta es la expresión para el flux. Y es la ecuación que está en el libro de Berg 18.3-9. Entonces, ahora, viendo también cómo se hace uso de la ecuación de la ley de Fick generalizada, vamos a ver la parte de la contradifusión. En este caso, la contradifusión equimolar, donde dice que son fluxos totales de dos gases que se transportan en dirección iguales, en dirección opuesta son iguales. Un ejemplo es la destilación, donde el flux molar total del compuesto volátil que se evapora es igual al flux molar compuesto del menos volátil que se condensa. Hay una interacción, ¿no?, de fluxos. Entonces, aquí esta es la situación física, donde Y0 es mayor a YAL, se van a transportar. Entonces, aquí tenemos que, haciendo un balance, la presión y la temperatura son constantes. Un elemento diferencial se va a estar transportando de aquí para allá ya 0 o así. Pero te la voy a poner aquí. Este es NA, este es delta Z, NA, y de forma, es como en el caso de la destilación, ¿no? Por el volátil, se está evaporando, el otro se va a estar condensando, entonces NB. ¿Sí? Entonces, realizando el balance, que este también ya lo hemos hecho varias veces, está estacionario, no hay reacción química, aquí no hay reacción química. Entonces, realizando el balance de materia, que me voy un poquito más rápido, pues ya nada más es DNAZ, DZ es igual a 0, por lo tanto esto quiere decir que Na es constante. ¿Sí? Por una molécula de A que se transporta de izquierda a derecha, una de B se transporta de derecha a izquierda. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no?, de la contradifusión equimolar. Entonces, aquí se tiene que como si es una molécula, se va a transportar de aquí, de la izquierda a derecha de A, y otra por otra de derecha a izquierda, se tiene que la concentración es constante. Esta es la concentración, ¿no? Concentración total es constante. Por lo tanto, aquí también se tiene que Na más Nb es igual a 0. Si los pesos moleculares de A y B son diferentes, si había un transporte lento. Aquí esto, lo que quiere decir es que son el mismo peso molecular, por lo tanto, Na es igual a menos Nb. Por una mol de A o una mol de B de derecha a izquierda, una mol de A se va a estar transportando de izquierda a derecha. Entonces, de la ley de Fick generalizada, tenemos que NAZ, le voy a poner acá, NAZ es igual a menos C por DAB de XA en DZ más XA por NAZ más CNB. Esto sería NBZ. Pues se tiene que esto va a ser constante, va a ser igual a 0, perdón, esto NA más NBA, NA más NB, que sería también en términos de Z, es equivalente
Por lo tanto, esto es igual a 0. Entonces, NAZ es igual a menos C por DAB por DXA DZ. Esto también, introduciendo, quedaría menos DAB DCA DZ. ¿Sí? Entonces, ya de ahí, pues tenemos que, ahí está, pues separando variables y sabiendo que NA es constante, pues ya esto ya lo conocemos como, esto es el caso, es otro caso particular, ¿no? Cuando este es igual a 0, cuando se tiene un transporte equimolar, lo podemos ver como si nada más tuviéramos difusión. Entonces, separando variables. Bueno, aquí es, perdón, este es ya. Aquí es que lo pongo como en el libro de Lobo, pero también lo podemos manejar como x a 0, x a, xb. Sí, aquí nada más. Para la nomenclatura, continuar con la nomenclatura del libro de Lobo. Entonces aquí es x a l. ¿Sale? Entonces ahí está. Entonces separando variables, integrando, tenemos que NA es igual a que, pues esto ya lo habíamos hecho anteriormente, la difusividad entre L por CA0 menos CAL, donde CA0 es mayor a CAL, ¿no? Esta es la fuerza motriz y la fuerza y la resistencia. Entonces, de manera similar para B, este se alcanza a ver. Para B, entonces tendríamos NBZ es igual a B sobre L por CB. L menos CB0. Aquí tendríamos las expresiones para tanto para A como para B. Aquí no es solución diluida, pero sí se maneja como si fuera una solución diluida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esto, es equimolar. Si no fuera equimolar, pues aquí nada más tendríamos que ver la relación que hay entre A y B, que era lo que les decía, ¿no? ¿Sí? Además, también tenemos la parte de la contradifusión equimolar, donde una de las aplicaciones, ejemplos, es las reacciones de desintegración catalítica. A que da NB. Entonces, ¿esta dónde ocurre? En la superficie catalítica. La reacción ocurre aquí en la superficie y es una reacción instantánea. Reacción instantánea. En Z igual a, que es pues, similar al caso del libro de Bird. Entonces, Z igual a L, ya sea CA, en Z igual a el valor en L, es igual a 0, o XAL es igual a 0. ¿Sí? Entonces, es lo que les digo, que reacciona, se transporta sobre la película imaginaria o hipotética hasta la partícula, reacciona y la fracción o concentración es igual a 0. Esto es luego lo que les digo que es un poquito el problema, ¿no? de la estequiometría de la reacción. NB es igual a menos N moles, N de NA. Fluxos tienen direcciones opuestas, es lo que quiere decir, ¿no? Fluxos. Direcciones opuestas. Por cada mol de A consumida vamos a tener N moles producidas. Entonces aquí realizando de vez balances, realizando para A y B. De manera similar al caso anterior del reactor, tenemos, aquí se utiliza, pues se maneja un poquito distinto. DNA de Z es igual a 0 y menos DNB de Z es igual a 0. La suma de ambas expresiones
porque son igualadas a cero. Entonces la suma de ambas expresiones podemos tener como DNA CNA más CNB de Z es igual a 0. Lo que se puede hacer es separar variables e integrar. Este no lo voy a separar. Bueno, aquí es NA más CNB. Es constante. Separo variables e integro. Entonces aquí escribiendo la ley de Fick. La ley de Fick otra vez, ¿no? Generalizada. Sí, lo voy a bajar un poquito en la cámara. La ley de Fick generalizada, tenemos que NA es igual a menos C por DXA Z más XA por NA más CNB, que también pudiera ser Z. Entonces aquí, esto se va a manejar como NT, que es N constante, que es igual a NA más BNB. Entonces, aquí lo que se hace rearreglando, esto lo paso para el otro lado, NA por 1 menos perdón. NA menos XA por NT es igual a menos C por DXA de Z. ¿Sí? Entonces ya de ahí puedo factorizar. Ahorita vamos a ver cómo lo puedo factorizar esto. NA que multiplica a 1 menos NT sobre NA para que no le afecte. XA es igual a menos C por DXA de Z. Y esto NT sobre NA se maneja como alfa. Entonces ya nada más de aquí lo voy a bajar. Por la parte de álgebra quedaría como NA es igual a menos C por D o entre 1 menos gamma XA de XA de Z. Y luego ya lo que se hace ahí es separar variables e integrar. Entonces NA de Z se integra es igual a menos C por DXA entre 1 menos gamma por XA se integra. Esto es constante. Esto es constante. ¿Sí? Entonces aquí también se hace un cambio de variable. Entonces quedaría NA Z igual a 0. Que tendríamos ZX a 0. Z igual a L. X a L. ¿Sí? Entonces NA por L. Lo voy a hacer un poquito más rápido para cuestión del tiempo. Aquí este menos con este menos sería C por D entre gamma, entre alfa, fíjense cuál letra es esta, por el logaritmo de, lo voy a hacer ya 1 menos gamma por X a L entre 1 menos alfa X a 0. Entonces, NA es igual, si tú alcanzas a verse, C por D gamma del logaritmo de 1 menos gamma X a L 1 menos X a 0. Y aquí tenemos la expresión para el flux. Ahí es nada más una comparación en el libro de Lobo, sin reacción y con ONB 0. Pero aquí está la expresión para el flux. ¿Sale? Entonces...